Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Cagianese, soy licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica y Psicobiología por la Universidad de Santiago de Compostela, y en esta oportunidad vamos a presentarles el webinar de lo que va a ser el seminario Alertas en el comportamiento infantil, indicadores de alarma en el juego, en el dibujo y en el relato. En primera instancia vamos a hablar un poquito de a quién está dirigido este seminario. Muchas veces nos pasa que al ser impartido por una psicóloga, mucha gente se pregunta si va a poder entender ese seminario o si los contenidos van a estar muy sesgados a lo que es la psicología. Entonces les queríamos explicar que más allá de que, si bien yo soy psicóloga y vamos a usar muchos términos relacionados con esa disciplina, es un seminario que también está dirigido a maestros, a estudiantes de magisterio, a educadores, a psicopedagogos y a público en general interesado en trabajar con niños, ¿verdad? Entonces, más allá de que se va a usar terminología técnica, se queden tranquilos que por más que no sean psicólogos, el seminario está apuntado para todo tipo de público y se entiende muy bien. En relación al objetivo, lo que vamos a tratar de dar en este seminario son herramientas para que los participantes puedan identificar justamente esos aspectos alarmantes del día a día del niño. ¿Y qué decimos cuando decimos día a día del niño? La principal actividad del niño es el juego. Luego vamos a ver como un continuum, que dentro del juego vamos a encontrar el dibujo, que para el niño va a ser parte del juego y va a expresar mucho a través del dibujo. Y luego, con la evolución y su desarrollo en lo que es la comunicación, vamos a llegar a que el niño logre comunicarse mejor mediante la palabra, y ahí sí ya nos vamos a poder meter en el análisis de lo que es el relato del niño, lo que nos dice a través del relato y también lo que no nos dice. Con todo esto, lo que vamos a lograr es una evaluación del estado del niño y, en caso de detectar alguno de estos aspectos alarmantes, lograr así un tratamiento oportuno y temprano para tener los mejores resultados. Entonces, ¿en qué consiste este tema de las alertas en el comportamiento infantil? Esto es un continuum, como les decía anteriormente. En primer lugar, vamos a ver que empezamos analizando el juego, porque el juego se da en los primeros meses de vida. Cuando el niño empieza a jugar con su madre, ahí ya está expresando algo. Como bien saben, uno de los primeros juegos que hace el niño con su madre es el de está, no está, mediante la escondida, y con eso lo que hace es controlar un poco la angustia de cuando su mamá no está. Cuando la pierde del campo visual, eso le genera angustia al niño. Y descubre que a través del juego del no está, no está, puede controlar esa angustia y vivenciarla de una forma un poco más divertida y no tan dolorosa. Ese es el inicio del juego, y desde ahí se va a desarrollar en un continuum que luego va a dar lugar a que el niño se exprese de forma mejor. En segunda instancia, cuando el niño llega alrededor de los 2 años, ya va a empezar a desarrollar lo que es el dibujo. Va a empezar haciendo garabatos, y a poco va a lograr hacer la figura humana, y todo eso, desde el punto de vista psicológico, es material a analizar y material que nos transmite el sentir del niño, lo que le está pasando. Entonces, bueno, vamos a ver que alrededor de los 2 años en adelante ya vamos a poder analizar y identificar justamente estos signos de alarma en el dibujo del niño. Si bien va de la mano con el juego, que también vamos a seguir analizándolo y vamos a ver cómo se va desarrollando en sus diferentes etapas. Y luego vemos que alrededor de los 6 años, el niño ya adquiere habilidades comunicacionales a través de la palabra, y su relato ya empieza a tener otro sentido y otro peso a la hora de expresar su sentir. Entonces, bueno, alrededor de los 6 años nos centramos para empezar a analizar justamente el relato del niño. Entonces, ¿qué vamos a ver en este seminario? Vamos a arrancar, como les decía, con el juego infantil, que es lo primero que hace el niño con meses de vida, mediante el cual se expresa, y el primer juego, como les contaba antes, tiene que ver con el juego con la madre o con la persona que cumpla la función materna, y por lo general el primer juego es el está, no está. ¿Qué le pasa al niño con ese juego? Lo que les comentaba antes, siente placer, se expresa, se desarrolla, el niño logra controlar su angustia, o sea, encuentra mediante el juego una forma de procesar esas cosas que le están pasando. Entonces, luego vamos a ver que con Piaget, un autor muy importante en lo que es el juego infantil, él nos explica un poco lo que es
la evolución del juego, que empieza con un ejercicio, con el juego corporal. El niño empieza jugando con su cuerpo y viendo cómo reacciona y las cosas que puede lograr con el cuerpo. Luego se pasa al símbolo, al juego simbólico. Acá vamos a ver un concepto muy interesante que nos va a servir tanto para el juego como para analizar el dibujo y el relato. ¿Qué es un símbolo? Es cuando jugamos a las mamás o a los papás y hacemos como que el muñeco es nuestro bebé. Va por ese lado el tema del simbolismo y cómo el niño logra simbolizar y de alguna forma transformar lo que ve en el día a día en su juego. Y por último, vamos a ver que el juego, en su última etapa, pasa a una parte más social y tiene que ver más con la regla, el juego reglado. Hasta el ejercicio y el símbolo, el niño es el protagonista del juego y juega casi siempre solo, o sea, o su juego puede estar jugando con otros, pero casi siempre es un juego en solitario. Con la inclusión de la regla, ahí sabe muy bien que tiene reglas que cumplir para que ese juego funcione y que el grupo en sí pueda seguir ese juego. Entonces acá empieza un rol social del juego muy importante. Todo esto lo vamos a ver, como les comentaba, con el autor Piaget. Luego nos vamos a meter un poco más en lo que es la entrevista de juego, para que ustedes puedan entender cómo trabajamos los psicólogos y cómo analizamos ese juego en la entrevista. Cuando el niño nos llega a un consultorio, nosotros por lo general, los psicólogos, trabajamos con lo que se llama entrevista de juego, y todo el análisis psicológico se hace a través del juego. Tenemos algo que se llama caja de juegos, que puede variar un poco dependiendo de la edad. Ahí tenemos varios elementos que se ponen, vamos a ver qué se ponen en esa caja de elementos y por qué función tienen. Y bueno, comentarles un poco eso para que vean cómo trabajamos los psicólogos. Y por último, lo que vamos a ver en la parte del juego es lo que son los signos de alarma en el juego infantil. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención en el juego del niño? Por ejemplo, juegos inconclusos, juegos que siempre son negativos, juegos muy rígidos, que si le intentamos cambiar algo al niño, se angustia, o que haya poca fantasía en el juego, juegos muy desorganizados o interrumpidos todo el tiempo por la agresividad del niño, el niño desparrama los juguetes, los tira, desarma todo lo que está armando por un arranque de agresividad. Bueno, y poder analizar todo esto que pueden llegar a ser justamente signos de alarma en el juego infantil. Luego, como les comentaba, como un continuum de lo que es este proceso, en una segunda etapa vamos a ver lo que es el dibujo infantil. Entonces, como les comentaba antes, el dibujo infantil es parte del juego, pero a la hora de comunicar o del salón de clases o de expresarse, el niño logra producir algo perdurable en el tiempo. Lo que le pasa al niño con el dibujo es eso, que cuando logra dibujar y logra transmitir algo a través de una hoja de papel, él siente que lo que expresó perdura en el tiempo, que por ahí con el juego quizás no pase eso, porque el juego se da en el momento y después se puede olvidar, pero con el dibujo tiene la sensación de que puede producir algo y ese producto que él realiza puede mantenerse en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver del dibujo infantil? Justamente como les comentaba, que es parte del juego, como el niño toma el dibujo como una forma de mostrar su realidad y lo que les está pasando. Como les comentaba anteriormente, la importancia de poder simbolizar, de poder mostrar lo que le pasa de alguna forma. Esto lo vamos a ver en el juego y después se va a aplicar en el dibujo también. Después otra cosa muy importante que vamos a ver es cómo va evolucionando el dibujo en el niño. Cómo empieza con un garabato, luego logra la figura humana, luego pasa a un dibujo más realista y así va evolucionando. Esto es muy importante porque, por ejemplo, que el dibujo no evolucione puede llegar a ser un signo de alarma en el dibujo infantil. Entonces, es muy importante tener en claras las etapas del dibujo para poder entender cuando un niño, por ejemplo, que el dibujo no evolucione puede ser un signo de problemas de maduración. Entonces, bueno, tener en claras justamente las fases del dibujo infantil para poder detectar si hay un problema madurativo o no. Luego vamos a ver el análisis de esos dibujos, los aspectos a analizar. ¿Qué es lo que tenemos que ver para que nos llame la atención algo del dibujo infantil? Otra cosa que vamos a ver, que es muy interesante, son las técnicas proyectivas más usadas por los psicólogos. Nosotros tenemos varios test que usamos, como el test de la figura humana, el test de la familia, el test de dibujo libre,
que nos va a hablar de diferentes aspectos del niño y ver cómo se expresa cuando los enfrentamos a esas situaciones. Bueno, vamos a ver qué test usamos y con qué fin, y cuáles son las cosas que nos tienen que llamar la atención en esos tests. También lo que tenemos que ver con el dibujo es que se complementa con el relato. Nunca podemos evaluar un dibujo solo con mirarlo y sin tener una historia del niño o lo que nos puede contar el niño sobre el dibujo y también la historia que nos pueden contar los demás sobre el niño, sobre lo que le pasa. Porque los dibujos muchas veces son elaborativos de situaciones que les están pasando en la vida, pero necesitamos saber en qué circunstancias está ese niño para poder relacionar ese dibujo y ahí sí evaluarlo como un signo de alarma o como algo muy elaborativo de su realidad o de lo que está pasando actualmente. También vamos a poder ver el contenido emocional que tienen los dibujos, cómo dibuja las caras, cómo son los trazos, los colores que usa. Todas esas cosas nos va a hablar de las emociones y de cómo se siente el niño. Y bueno, por último, en la parte de dibujo infantil, lo que vamos a ver son los signos de alarma en el dibujo infantil en sí. Entonces, ¿qué vamos a poder identificar en el dibujo infantil? Problemas madurativos, como les decía antes, psicopatológicos, también se pueden ver claramente en el dibujo infantil, y podemos ver incluso hasta signos de maltrato. Así que bueno, un poco esto es todo lo que vamos a estar viendo en la etapa de dibujo infantil. Y por último, como les comentaba antes, como un continuum entre el juego, el dibujo, vamos a llegar por fin al relato infantil, que va a ser la forma que el niño va a seguir utilizando a la edad adulta y como el aspecto clave de su desarrollo, que es poder comunicarse mediante la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, acá vamos a ver un poco el desarrollo de la comunicación, cómo va evolucionando y cómo el niño llega a tomar la palabra como su medio de comunicación más importante y más fuerte que va a perdurar a lo largo de su vida. Luego en el relato lo que vamos a ver como muy importante es el tema de la mentira y el secreto, y utilizarlos, poderlos analizar, para luego verlos como una forma de prevención también. Tenemos, por ejemplo, en las mentiras, tenemos las mentiras que pueden ser una mentira piadosa, pero también poder educar y enseñarle al niño que la mentira muchas veces está ocultando algo malo o algo que no debe estar ocultando. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual infantil, vemos que la mentira y el secreto son dos temas claves que hay que saber trabajar justamente para poder prevenir ese tipo de situaciones. En el secreto también vamos a ver que están los secretos divertidos. Por ejemplo, esa abuela que da caramelos y que le dice, bueno, no le cuentes nada a mamá, pero también hacer que el niño sea consciente que están los secretos divertidos, pero también están los secretos peligrosos. Y bueno, y que hay cosas que se las tiene que contar y transmitir a los adultos responsables. Entonces, todo esto, desde un punto de vista, le vamos a dar una impronta de trabajarlo para justamente lograr prevenir tipos de maltrato o, por ejemplo, cosas como abuso sexual infantil, como les comentaba antes. Otra de las cosas que vamos a ver acá en lo que es relato infantil y que es muy interesante es el tema de los cuentos de hadas, de los cuentos que se cuentan en la infancia, y para que el niño, ver la importancia de los cuentos, para que el niño se sienta parte de la sociedad y justamente a través de estos cuentos lo que el niño va a entender es que lo que a él le pasa a muchas personas. O sea, va a poder escuchar que a la persona que está en ese cuento le pasa lo mismo que a él o que a ella. Entonces, es una forma de no sentirse solos y de sentirse parte de la sociedad. Un poco esto para que vean la importancia muchas veces de los cuentos en la infancia y de los relatos que le transmitimos a los niños. Hay un análisis psicoanalítico muy interesante de un autor que se llama Bruno Bettelheim, que habla exclusivamente de los cuentos de hadas y la importancia que tienen en el desarrollo y en el acompañamiento del crecimiento del niño. Y por último, lo que vamos a estar viendo en el relato infantil son los signos de alarma en el relato infantil. ¿Cuáles son las cosas que nos deben de llamar la atención en el relato infantil? Las cosas que se dicen,
pero principalmente las cosas que no se dicen. Entonces, ¿cómo poder detectar eso y lograr que el niño hable? Relacionado con esto, también tenemos algo que pasa en abuso sexual infantil, que es, por ejemplo, el tema del iceberg, que muchas veces lo que el niño dice es solo la parte de arriba de lo que le está pasando, ¿no? Entonces después ver un poco la forma de lograr que el niño cuente más y lograr tener mayor información para lograr detectar ese tipo de situaciones. Entonces, un poco lo que vamos a estar estudiando en este seminario es eso, ver un poco la evolución desde el juego infantil, pasando por el dibujo, que si bien, como les comentaba antes, el juego se sigue desarrollando, el dibujo aparece alrededor de los 2 años como algo nuevo y una forma de comunicarse diferente y perdurable, que es lo más importante del dibujo en el niño, poder ir detectando los juegos de alarma, tanto en el juego, luego en el dibujo y por último en el relato, y así lograr un continuum y un entendimiento de lo que le pasa al niño en los diferentes aspectos y formas de comunicarse de la vida. Todo esto para lograr una evaluación de lo que le está pasando al niño y así poder justamente, como les comentaba en los objetivos, poder hacer una detección temprana de si realmente le está pasando algo al niño y es necesario un tratamiento, poder hacerlo lo más temprano posible y así solucionar y acompañar al niño en lo que necesite. También como forma de prevención, todas estas cosas que vamos a ir viendo en el seminario. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme hasta acá, nos vemos en el seminario, los espero a todos. Que pasen bien.